Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien cada uno de los alumnos que se encuentran acá en esta charla. Bueno, el tema a tratar por la parte de neurología siguiendo el módulo es síndrome meningio. Espero que sea amena la charla. Es un poco extensa, pero voy a tratar de ser lo más simplificado en el contexto de la interpretación, el manejo, cómo identificar las manifestaciones clínicas, cómo abordar el paciente que pueda estar cursando con un síndrome meningio o independientemente de cualquier causa, sea de origen bacteriano o sea de origen viral o sea algún proceso de una meningitis subaguda o incluso una meningitis crónica. Bueno, comenzando un poco para tener en cuenta desde el punto de vista de la anatomía meningea, eh, vamos a encontrar que las capas de la bóveda craneana y asimismo las capas de los tejidos que preceden las meninges, encontramos lo que es la piel. Posteriormente vamos a encontrar lo que es la aponeurosis, el periosteum, ya encontramos lo que es ya la bóveda craneana como tal, el cráneo. Y posterior a esto sí encontramos una serie de capas que ya denominamos como meninges, que es la dura madre, la aracnoide y la pía madre. ¿Listo? Y posteriormente va a quedar, sin duda alguna, el cerebro como tal, el órgano. Desde el punto de vista de la médula espinal, encontramos de que estas meninges también van a recubrir la médula espinal de la misma forma, como pueden ver la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Y esto con qué sentido les hago esta aclaración? Porque eh, en las situaciones meningias o las complicaciones que puedan hacer algún compromiso asociado a una meningitis, puede sin duda alguna no solo comprometer las meninges, sino también comprometer la parte cerebral que va a estar enfatizado en un contexto de una encefalitis y puede comprometer también lo que es la médula espinal, un poco más avanzado el contexto ya de gravedad de la patología como tal. Entonces, en un contexto de una introducción, vemos que las infecciones agudas del sistema nervioso constituyen algunos de los problemas más importantes de la medicina, porque es un paciente que tiene una capacidad de sobrevida alta si se logra detectar de la mejor forma en tiempo y dando un tratamiento adecuado para que pueda tener una oportunidad mayor y no quede con secuelas. ¿Listo? Entonces, dentro de los síndromes clínicos peculiares, encontramos lo que es la meningitis bacteriana aguda, la meningitis vírica, la encefalitis. Dentro de todo el contexto de las meningitis, están las partes subagudas, incluso las crónicas. Y ayer hablamos directamente de lo que tiene que ver con abscesos cerebrales, que serían los abscesos encefálicos, lo que es el empiema subdural y la tromboflebitis infecciosa, que serán temas a tratar en otra ocasión. Por lo menos hoy en día vamos a enfocarnos a lo que tiene que ver todo el proceso meningio desde el punto de vista bacteriano, desde el punto de vista viral y compromiso sin duda alguna de la masa encefálica, el cerebro y posteriormente la médula. Entonces, algo puntual que hay que tener en cuenta que las meningitis virales se van a encontrar en el 80% de los casos, o sea que van a ser meningitis leves, ¿listo? Que pueden evolucionar favorablemente con el tratamiento adecuado y con el manejo en el tiempo y forma. Y las meningitis bacterianas que van a estar en el 20% de los casos, que a su vez también pueden llegar a ser complicaciones mayores. Bueno, dentro de las meningitis bacterianas agudas, encontramos que el contexto de su definición va a ser un proceso infeccioso supurativo agudo, localizada dentro de los pasos subaracnoideos, la cual se van a acompañar de múltiples reacciones inflamatorias, comprometiendo lo que es el sistema nervioso central, que pueden producir disminución del nivel de conciencia, convulsiones, complicaciones focales, signos y síntomas característicos que puedan generar como náusea, vómitos, y entre otros signos característicos, ¿no? El signo más grave que puede generar el contexto de la meningitis es un aumento de la presión intracraniana.
y esto lógicamente va a requerir un manejo en un área cerrada y lógicamente hay formas de poder identificar desde el punto de vista clínico lo que tiene que ver ya con las presiones, el aumento de las presiones intracraneanas y lógicamente un tratamiento oportuno para poder proteger esa masa encefálica que no se vaya a generar efectos de masa y sin duda alguna procesos de herniación y complicaciones mayores. Em, ya cuando estos procesos pueden avanzar, pueden generar también accidentes cerebrovasculares, generar procesos inflamatorios directamente a nivel meningio, en el espacio cerebral, parénquima cerebral, la cual ya podremos encontrar como una meningoencefalitis asociado a algún proceso subagudo. Entonces acá, esta pequeña imagen que les coloco acá, como pueden ver del lado izquierdo, eh, encontramos ya, como pueden ver, un poco lesionada esa zona, un poco inflamada de lo que tiene que ver ya la dura madre, la aratnoides y la pía madre. Y el lado derecho, bueno, pueden encontrar ya lo que son las meninges normales. Para hacer una leve imagen para ver cómo va el proceso de un estado normal a un proceso inflamatorio. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que la meningitis bacteriana purulenta es la forma más frecuente en las infecciones intracraneales. Afecta en 2.5 casos cada 100.000 habitantes, quiere decir de que tiene una prevalencia bastante elevada. Esto a su vez va a estar asociado en gran forma al tiempo, ¿listo? Acá hablamos en tiempo es en contexto de lo que tiene que ver con las estaciones, el otoño, el verano, el invierno. Las causas de meningitis bacteriana son de origen comunitario directamente, en este caso. Los agentes causales, que en este caso que es el Streptococcus pneumoniae, que se encuentra en el 50% de los casos, o es el más común en lo que tiene que ver con las meningitis bacterianas agudas purulentas, ¿listo? En un 25% vamos a encontrar lo que es la Neisseria meningitidis, la Listeria monocitogenes, que es el 10%, el Streptococcus del grupo B en el 15%, y vamos a encontrar otros bacilos gram negativos como la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa en un 5% y bacilos gram positivos también que va a estar asociado como el Aureus, también ese 5%. Y el Haemophilus influenzae o el tipo B en menor del 10%, ya que desde que comenzaron a gestionar o comienzan a ver el contexto de las vacunaciones, se logró disminuir considerablemente a un menor del 10% las meningitis bacterianas secundarias por Haemophilus influenza tipo B. Así que o desde el punto de vista de la forma de donde puede entrar una de estas bacterias que pueden estar colonizadas, pueden encontrarse a nivel de la lámina cribioforme de los huesos etmoidales, cuando hay algún contexto de algún traumatismo o cuando hay alguna deformidad por alguna patología ya genética de base, bueno, podemos encontrar de que esta zona que se encuentra acá es una vía directa para que un agente patógeno, un agente causal de este tipo que haya colonizado la zona nasofaringia, puede ingresar sin duda alguna a la bóveda craneana y posteriormente generar todo un cuadro de meningitis bacteriana. Puede estar asociado también a todos los pacientes que van a cursar con contextos de sinusitis, los pacientes con otitis media, y pacientes secundarios, como le dije, con fracturas de la base de cráneo o algún compromiso asociado a esto. Algo también que hay que tener en cuenta de que la meningitis no solo es una enfermedad de adultos mayores, también es una enfermedad que tiene una gran prevalencia en pediátricos, ¿listo? Incluso pueden estar asociadas a las primeras, a los primeros días de vida de los neonatos, ¿listo? En el primer mes, posteriormente el primero al tercer mes y así sucesivamente hasta que, bueno, ya hay algunos que van a estar relacionados en base a la edad del ser humano.
Entonces, acá directamente por la edad, que es el grupo etario que le acabo de mencionar, encontramos que los agentes etiológicos y factores predisponentes, encontramos que el grupo etario menores de 1 mes, de 1 a 3 meses, más de 3 meses, en los adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Los que siempre van a estar asociados en los menores de 1 mes, tenemos el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus pneumoniae, el Escherichia coli, el Listeria monocytogenes, de 1 a 3 meses, ya bueno, algo más de pediátricos, ¿no? Encontramos lo que es el Streptococcus pneumoniae en primera línea, la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenza tipo B, el Streptococcus galactiae, más de 3 meses, la Neisseria meningitis, el Streptococcus pneumoniae en los adolescentes, cuando ya hablamos ya mayores de 12 años, 13 años y adultos jóvenes, menores de 40 años, la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. Y a un adulto mayor, hablando ya pacientes mayores de 50 años, encontramos lo que es el Streptococcus pneumoniae como primera línea y segunda la Neisseria meningitis. En pacientes que se encuentran con factores predisponentes como inmunocomprometidos, pacientes con HIV, por ejemplo, el agente patógeno causal primario, como siempre, el Streptococcus pneumoniae. Lógicamente, esto hablando en contexto de meningitis bacteriana aguda, ¿no? En las fracturas de cráneo prevalece el Streptococcus pneumoniae y en los pacientes postquirúrgicos o secundarios a un traumatismo está el Staphylococcus aureus, ¿listo? Y el epidermis y bacilos gram negativos que los acabamos de hablar anteriormente. Bueno, a nosotros como nos interesa la parte hoy en día del adulto, siempre vamos a tener en cuenta estas 4 bacterias, lo que es el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis, la Haemophilus influenza y la Listeria monocytogenes, que van a ser los 4 más prevalentes en la adultez que puedan generar este tipo de patologías asociadas a meningitis bacteriana aguda, ¿no? Van a tener factores de virulencia asociados a la cápsula de polisacáridos y en el contexto del Streptococcus pneumoniae, como pueden ver, factores de riesgo importantes del huésped, mayores de 50 años, hacinamiento, pacientes con esplenectomía, le han sacado el vaso, por alguna otra patología, el alcoholismo, el tabaquismo, pacientes con inmunocompromiso VIH, diabetes mellitus, cáncer, defectos anatómicos, receptor de trasplante, entre otros. Y la vía de entrada sistémica al sistema nervioso central siempre va a prevalecer la parte nasofaringea. ¿Listo? Puedan haber otros focos de ingreso, la parte gastrointestinal, la parte renal, también puede estar asociado a estos procesos, pero la vía primaria es la parte nasofaringea, la parte hematógena, de esta forma. ¿Listo? Entre los factores de virulencia, todo este proceso de cuando hay una colonización inicialmente de la bacteria que ingresa por la parte nasofaringea, acá como podemos observar cómo va la secuencia cuando la bacteria, en este caso la Neisseria meningitis, ingresa a la parte de la mucosa nasofaringea, coloniza esa parte, ¿listo? Y va a haber un proceso donde va a haber una colonización, una invasión, una inmunoevasión y una invasión meningia directamente. Entonces, todos estos procesos, encontramos que la colonización va a estar dirigida al epitelio nasofaringeo, la cual esta parte va a estar fijada a las células epiteliales de esta zona y van a ser cotransportadoras hacia un contexto vacuolar, donde van a comenzar ellas a generar procesos, eh, generar procesos inmunológicos donde van a comenzar a tratar de ir evadiendo todos estos sistemas inmunológicos, hablando ya de la parte de los neutrófilos, la parte de los complementos, ¿listo? De todas las células macrófagos que van a intentar destruir esta Neisseria o esta bacteria que va a intentar ingresar. Entonces, hay un ataque directamente hacia la mucosa respiratoria, en la cavidad nasal, va a haber una agregación y desagregación en contexto de la proliferación de esta bacteria hasta dentro de esta mucosa en sí, y
va posteriormente a generar lo que es ya un proceso de encadenamiento o invasión dirigido a lo que es ya al líquido cefalorraquídeo, donde acá, si bien es cierto, es una zona estéril, que este líquido se va a encontrar entre las capas meningias, va a tener un proceso eh, de poca activación inmunológica, ya que al ser un espacio estéril o un líquido estéril, no hay mucho un proceso inmunológico que pueda sin duda alguna atacar principalmente o inicialmente a esta bacteria que acaba de ingresar a una zona totalmente estéril. Entonces, como podemos observar acá, vemos 7 procesos donde la colonización del epitelio nasofaringio va atravesando el citoplasma, llega a la submucosa, circulación sanguínea, la resistencia a la fagocitosis y a la actividad bacteriana del suero, y lo que posteriormente va a generar lo que es la invasión del sistema nervioso central, la cual va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, acá para ser un poco más consistente de lo que tiene que ver el proceso fisiopatológico desde el inicio de la colonización del patógeno meningio que va a ingresar directamente a esta zona estéril, vamos a encontrar que va a haber una multiplicación de estos microorganismos y lisis posteriores, ¿listo? Esto va a generar liberación de los complementos de la pared bacteriana, endotoxinas, ácidos eh, teicoico, la cual va a producir una liberación de ciertas citocinas inflamatorias, lo cual va a generar 4 procesos de alteraciones a nivel de estas barreras hematoencefálicas, ¿no? Entonces, la primera, la alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, adherencia de leucocitos a las células endoteliales de los capilares cerebrales, alteraciones del flujo sanguíneo cerebral, producción de aminoácidos excitadores y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Entonces, todos estos procesos de alteraciones y adherencias y producción de aminoácidos que no van a ser adecuados en esta sustancia estéril, va a generar ciertas situaciones como edema vasógeno, la cual va a hacer de que este edema vasógeno en conjunto con otras situaciones como el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos con salida de proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo asociado a los leucocitos que miran al líquido cefalorraquídeo en contexto de este agente patógeno que va a estar ahí en esta sustancia estéril, que va a generar todo un proceso y una cascada inflamatoria sistémica, eh, se va a generar de la cual se va a desgranular y liberaciones metabólicas tóxicas asociado a la alteración del flujo sanguíneo cerebral, ¿listo? Y posteriormente a esta producción de aminoácidos y excitadores, la cual va a generar daño y muerte celular, disminución del flujo sanguíneo cerebral o aumento del flujo sanguíneo celular en el contexto de las alteraciones. Puede generar procesos isquémicos asociados al aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos con salida de las proteínas plasmáticas al líquido cefalorraquídeo en este agente, la cual va a generar un proceso de exudado, la cual va a obstruir el flujo de la reabsorción de este líquido y va a rodear e infiltrar los vasos cerebrales. Entonces, miren cómo todas estas sustancias y alteraciones en conjunto con el edema vasógeno, el edema vasógeno, la isquemia cerebral, la disminución o el aumento del flujo sanguíneo va a generar probablemente situaciones de hidrocefalia en contexto obstructivo o comunicante, incluso edema intersticial o la isquemia cerebral con disminución del flujo sanguíneo genera edemas citotóxicos con accidentes cerebrovasculares, incluso crisis convulsivas. Y todo esto va a hacer una conjugación para aumentar la presión intracraniana, que es llevar al paciente a la complicación mayor que le pueda generar una meningitis, en este caso bacteriana, al paciente, y lógicamente va a ser una urgencia donde vamos a tener que identificarla desde el punto, primeramente desde el punto de vista clínico, con los signos de Cushing, que más adelante vamos a hablarlo, ¿listo? Y que esto posteriormente va a generar un compromiso del sistema nervioso central, va a haber
compromiso del nivel de conciencia, deterioro del Glasgow del paciente y posteriormente comprometer multisistémicamente y llevar al paciente a un estado comatoso. Entonces, esto es un proceso fisiopatológico que lo puede llevar al paciente ¿a qué? A un estado bastante probable y con requerimiento de una atención en una estancia cerrada como unidad de cuidados intensivos. Dentro de las manifestaciones clínicas, podemos encontrar que pueden presentarse como una enfermedad aguda fulminante, o sea que puede ser una enfermedad que en pocas horas haga degradación del paciente desde el punto de vista de su medio interno y pueda generar una falla multiorgánica, incluso hasta la muerte, ¿no? Va a avanzar rápidamente en horas o una enfermedad subaguda que avanza progresivamente en días, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades subaguda o meningitis subaguda, estamos hablando de procesos eh, asociados a alguna otra patología. Desde el punto de vista bacteriano, podemos estar asociados a pacientes con tuberculosis, sí pueden estar asociados a procesos micóticos también, incluso podemos estar asociados a procesos con pacientes con sífilis. Bueno, la tríada clásica es cefalea, fiebre, rigidez de nuca. ¿Listo? Eso es importante. La disminución de nivel de conciencia en el 75% lo vamos a encontrar desde el contexto letárgico hasta un estado comatoso, o sea que desde un Glasgow de 9 hasta un Glasgow de 3. Los síntomas comunes, náuseas, vómitos, fotofobia. Las convulsiones van a encontrarse en el 20 al 40% de los casos. Las convulsiones focales suelen deberse a isquemia o infartos de la arteria focal o trombosis hemorrágica de las venas corticales o edema facial. Ahora, algo antes de continuar, quiero darles a entender una cosa que es importante. Si bien es cierto, la triada clásica es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. Pero ya cuando hablamos de pacientes que hay deterioro a nivel de conciencia, asociados a elevación de la temperatura corporal y convulsiones, lo más probable es que esto ya esté en un contexto un poco más avanzado y haya un compromiso mayor a nivel de la masa encefálica. Una consulta. ¿Esta triada que aparece es temprano o tardía? No, es temprana. Temprana. Incluso pueden haber manifestaciones tardías también, pero quiere decir de que ya estos pacientes han cursado con la patología y se vuelve recidivante. Listo, más adelante vamos a hablar de esa parte. Bueno, entonces las convulsiones generalizadas y el estado epiléptico pueden ser causadas por hiponatremias, anorexia, eh, anorexia, eh, y menos frecuente con pacientes con antimicrobianos a altas dosis. Ahí se me pasó el cerebral, ese que no iba. Bueno, el aumento de la presión intracraniana es la complicación severa de la meningitis bacteriana causando nubilación y coma, ¿listo? Entre otras manifestaciones clínicas tenemos que cuando presentan el deterioro del nivel de conciencia pueden cursar con edema papilar, pupilas dilatadas poco reactivas, ¿listo? Entonces quiere decir que estamos hablando de una midriasis, parálisis del sexto par craneal, que es el nervio obducen, postura de cerebración y reflejos de Cushing, ahí es Cushing realmente, ahí, bueno, dice Sissing, bueno, no importa. Que consiste en bradicardia, hipertensión arterial y respiraciones irregulares. Esa es la triada de Cushing. Cuando uno encuentra a un paciente con esta triada, lo más probable es que el paciente está cursando desde el punto de vista clínico una hipertensión endocraniana. ¿Listo? Bueno, la complicación, bueno, más fatídica, la hipertensión endocraniana y la herniación cerebral, ¿no? Algunos signos clínicos específicos pueden orientar al diagnóstico del microorganismo, ¿listo? Como la erupción en piel, que va a estar asociada a la meningococcemia, ¿listo? O petequias en tronco y extremidades. Entonces, son signos característicos de que hay una meningococcemia en contexto de la meningitis asociada eh, por esta presentación clínica que vamos a encontrar. Va tomando un poquito de agua. Bueno, dentro de los diagnósticos, o mejor dicho, la forma de diagnóstico, que inicialmente vamos a hablar de la exploración física completa. Ante la sospecha de un paciente con meninge, podemos encontrar, acá anoté el ABCDEF,
que va a ser alteración del estado de nivel de conciencia, del estado mental. Vamos a encontrar el signo de Bursinski, cefalea, la rigidez de nuca, el signo de Kernig, ¿listo? Y fiebre. Si estamos al frente de estos 6 signos característicos que genera una meningitis aguda, vamos a encontrar estos 6 parámetros que nos van a dar indicio de que estamos al frente de una meningitis aguda. Recuerden que los signos característicos para una meningitis tenemos la rigidez de nuca, el signo de Kernig y el signo de Brusitsky. Recuerden que el signo de Kernig se coloca el paciente en decúbito supino, ¿listo? La cual se le hace una elevación a la pierna, haciendo una extensión del paciente a 90 grados, la pierna a 90 grados, ¿listo? Y posteriormente se va a tratar de flexionar de manera refleja, generando un dolor en la parte posterior de la rodilla. ¿Listo? Va a haber un dolor intenso y eso nos va a dar un signo de Kernig positivo. Y el signo de Bursinski, que es también el paciente en decúbito supino, la cual se le va a intentar hacer una flexión hacia el manubrio del esternón mentoniano y eso posteriormente va a generar que el paciente espontáneamente haga una flexión de las piernas hacia la parte interna del abdomen bajo. Entonces son los 2 signos característicos hoy en día que desde el punto de vista clínico, nos pueden decir hay un compromiso meningio, aparte de la rigidez de nuca y bueno, todos los otros síntomas asociados. Tener en cuenta la toma inmediata de hemocultivos, la cual es importante porque si estamos hablando de un proceso bacteriano sistémico diseminado, la importancia hoy en día es cultivar al paciente y empíricamente arrancar el tratamiento antibiótico. ¿Listo? Hoy en día, en contexto de las guías Saving the Survivor del sepsis, encontramos que el inicio de antibiótico temprano ayudaría muchísimo a controlar todos estos procesos bacterianos. En este caso, también hace parte del manejo posterior al proceso de meningitis, ¿no? La otra situación o el otro método de diagnóstico, o mejor dicho, el método diagnóstico real de la meningitis es a través de una punción del líquido cefalorraquídeo, ¿listo? Pero bueno, hay que tener indicaciones para esto porque un paciente, un ejemplo, esté cursando con una hipertensión endocraniana, no va a estar indicada la punción lumbar, ya que puede generar un proceso de herniación. ¿Listo? Y puede agravar incluso el paciente en poco tiempo y morir en pocas horas. Y la realización de neuroimágenes que van a estar asociadas a tomografías y a resonancias. Entonces, en el contexto de la punción lumbar, los hallazgos clásicos en el líquido cefalorraquídeo que se describen en las meningitis bacterianas incluyen pleocitosis mayor a 1000 células por milímetro cúbico, de predominio polinuclear, mayor del 70%, polinuclear mayor del 70%, hiperproteinorragia mayor al 10 miligramos por decilitro y la relación glucosa, líquido cefalorraquídeo y sérico disminuida menor a 4, ¿listo? Y al aumento de la presión de la apertura de valores superiores de 30 centímetros de agua. Entonces, en la meningitis bacteriana, ya viendo este esquema que les tengo acá, vamos a encontrar lo que son las características de lo que es la apertura, la presión de la apertura, la leucocitosis, el predominio celular, las proteínas, la relación glucosa, líquido cefalorraquídeo y sérica. Entonces, cuando es un proceso, una meningitis bacteriana, vamos a encontrar que el aspecto va a estar turbio y purulento, que la presión de apertura puede el proceso eh, hemático que se va a hacer alterado, en este caso, bueno, los neutrófilos, las proteínas que van a estar aumentadas, mayor de 100 miligramos por decilitro, y
como pueden ver, también la relación glucosa de líquido cefalorraquídeo sérico menor o igual a 0,4. Miremos que en la parte posterior vemos los valores de referencia que normalmente deberías encontrarse de esta forma, el líquido cefalorraquídeo, para decir que es un líquido que se encuentra totalmente estéril y fuera de contexto actual de algún proceso bacteriano. Entonces, claro, menor a aspecto claro, presión de apertura menor de 20 centímetros de agua, leucocitosis de 0 a 5 células por milímetro cúbico, lo va a encontrar predominio celular linfocitos, las proteínas de 15 a 45 y la relación glucosa va a estar mayor a 0,6. Acá, como pueden observar, esta es la forma como podemos nosotros realizar la punción lumbar. En esta posición se puede hacer el paciente en decúbito lateral derecho o izquierdo, como sea más cómodo para el médico que va a realizar la punción. ¿Listo? O puede hacerse también en la posición semisentada con flexión total de toda la columna vertebral, haciéndole énfasis al paciente que tire los hombros hacia adentro, ¿listo? E hiperextienda la columna y posteriormente los brazos queden sobre la parte de los muslos bilateralmente. Y para poder punzar, lo que vamos a buscar es la posición de L3 y L4, donde va a pasar la aguja de la toma del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Incluso hay, hay un score, que es el score de Boyer. Iba a comentar otra cosa, pero vamos a avanzar porque es bastante extenso esto. El score de Boyer, donde vamos a encontrar una serie de pautas como la temperatura, el contexto si hay púrpura o no, si hay signos neurológicos, proteinorragia, glucorragia, leucocitosis, predominio polimorfonuclear a nivel del líquido cefalorraquídeo o leucocitos mayor o menor en sangre, y esto nos va a dar un score de 0 a 3, la cual la idea del score de Boyer es poder definir si estamos al frente de una meningitis bacteriana o estamos al frente de una meningitis viral. Entonces, en base a esto, vamos a iniciar un tratamiento empírico bacteriano si encontramos de que el score se encuentra asociado a 3 o 4 puntos para adelante, vamos a iniciar empíricamente el antibiótico. Si está por debajo de estos puntos, bueno, estaremos ante un proceso viral que sería casi el 80% de las meningitis inicialmente, y que posteriormente a esto, bueno, no necesita un tratamiento antibiótico dirigido en su momento. En las neuroimágenes, como se los comenté anteriormente, es un método muy favorable para como diagnóstico, pero en la resonancia magnética es relativamente el gol estándar, ¿listo? Teniendo en cuenta que lo que tiene que ver con el corte T2 y el corte FLAIR son los que van a hacer el contexto de el realce meningio, donde vamos a encontrar la alteración y el compromiso como tal del proceso de la meningitis, ¿no? Entonces miren que acá tenemos que la utilidad primaria de la tomografía de cráneo siempre como diagnóstico de meningitis va a estar limitada, y la realización no debe retrasar la ejecución de la punción lumbar ni el inicio de la terapia antibiótica si estamos al frente probablemente de un proceso bacteriano en contexto de la escala de Bowyer que la acabamos de hablar, para poder iniciar el score de Bowyer, para poder iniciar el tratamiento antibiótico como tal. Y tenemos que para el diagnóstico de la inflamación de las leptomeninges y el espacio subaracnoideo, las imágenes cerebrales con contraste de la resonancia magnética muestran este realce, y bueno, posteriormente nos daría un método confirmatorio para corroborar la patología asociada a meningitis bacteriana. Bueno, en el contexto del tratamiento, bueno, estos tratamientos que vemos acá son los últimos tratamientos que se han gestionado desde los últimos 4 o 3 años, de las últimas guías, donde encontramos de que los grupos van a estar divididos primeramente los grupos de pacientes entre 18 y 50 años sin antecedentes,
mayores de 50 o mayores de 18 años con factores de riesgo para Listeria monocitógenes y pacientes que se encuentran con compromiso inmunosuprimidos. ¿Listo? Entonces, el tratamiento inicial puede estar asociado a ceftriaxona, ¿listo? Una cefalosporina de tercera generación, ¿listo? O cefotacime, primeramente, ¿listo? Ahora, si el paciente puede cursar o no resistencia local a las cefalosporinas, que son en un 100%, el 1% de cada 10, uno puede generar esta resistencia. Hay que adicionar vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso de cada 8 a 12 horas en contexto del tratamiento posterior hasta llegar a una dosis de 15 a 20 microgramos por mililitro. En pacientes mayores de 50 años con factores de riesgo y 18 con factores de riesgo asociados, también ceftriaxona, cefotacime, incluso se le puede dar ampicilina o amoxicilina. Y posteriormente, si hay alguna sensibilidad reducida a la penicilina, podemos nuevamente adicionar lo que es la vancomicina, ¿listo? Y en los pacientes inmunosuprimidos, directamente ya vamos a vancomicina como primera escala, primera línea, segundo la ampicilina o cualquier cefalosporina la cefalosporina como la cefepime e incluso carbapenémicos como el meropenem directamente, ¿no? Y aparte de esto, bueno, otro tipo de tratamientos asociados se ha comprobado, bueno, realmente no se ha comprobado en un 100% de que los corticoides tengan una buena adherencia, pero lo que sí se puede ver de que la experiencia clínica que se tiene hasta ahora con los esteroides intravenosos favorece al proceso inflamatorio y edema cerebral en los primeros 4 días cuando se instaura dexametasona 10 miligramos cada 6 horas por los primeros 4 días. Incluso antes de iniciar la primera dosis o antes de iniciar la primera dosis de antibiótico, 20 minutos antes, se le coloca el corticoide para mejorar un poco el proceso proinflamatorio que se viene generando por toda esta liberación de la cascada de liberación de toxinas inflamatorias. Entonces, IT va a tener una muy buena adherencia o ya está bastante, tiene una buena resolución cuando va a estar asociado al microorganismo del Streptococcus pneumoniae, que como saben y hemos observado hasta el momento, es el que marca primeramente la pauta en el 50% de los casos, las neumonías bacterianas agudas. ¿Listo? En la tabla 5 vemos que el tratamiento antibiótico según el agente etiológico ya identificado, porque recuerden que el método diagnóstico dirigido ya sabemos que es la punción lumbar, ¿listo? A la punción lumbar se le hacen o se piden todo lo que es la tinción, la cultivos, se le hace todo el proceso de lo que tiene que ver del citoquímico, citológico, bacteriológico, se le solicita todo esto y ya cuando tengamos estos parámetros o tengamos el cultivo donde ya logramos evidenciar la bacteria que está predominando en el contexto de la meningitis bacteriana, podemos dar un tratamiento antibiótico dirigido. ¿Listo? Entonces, encontramos que el Streptococcus pneumoniae, el tratamiento recomendado inicialmente es con penicilinas, ¿listo? O ampicilina más amoxicilina, ¿no? Si es resistente a las penicilinas, pasamos a las cefalosporinas o cefotacime. Alternancias tenemos lo que es la cefepime, el meropene, los carbapenémicos, la moxifloxacino, y así sucesivamente en base al microorganismo que sin duda alguna vamos a encontrar. Y también tener en cuenta importante la duración, ¿no? La duración del tratamiento antibiótico. Normalmente los antibióticos van entre 10 a 14 días con la parte del Streptococcus pneumoniae y entre otros pueden llegar como el meningitis, la Neisseria meningitidis entre 5 a 7 días y cuando es el Haemophilus influenza podemos llegar sin duda alguna de 7 a 10 días o la Listeria monocitogenes hasta 21 días de tratamiento, ¿no?
La complicación más grave, como se los dije anteriormente, en la situación de una meningitis bacteriana aguda avanzada que ya genera complicaciones como hipertensión endocranial, eh, hay que tener en cuenta primero, o lo que hay que hacer es tener la elevación de la cabecera del paciente de 35 a 45 grados, la intubación en contexto de una hiperventilación con la intubación orotraqueal y mantener una presión arterial de dióxido de carbono de 25 a 30 milímetros de mercurio y manitol, ¿no? Porque el manitol nos va a ayudar a Graças. disminuir las presiones intracranianas dirigidas. Não, é porque a hora que entra começa a falar. Fala que tá gravando a chamada. Bueno, continuamos. Lo importante acá, para poder saber si el paciente cursa o no con una presión intracraniana, pues tener el punto de vista clínico, el inicio, lógicamente la triada, cefaleas, vómitos, edema de papila. Listo, esto lógicamente tener en cuenta que podemos observarlo a través de un fondo de ojo, que bueno, es se realiza poco, pero va a estar asociado a toda la triada, incluso hasta la rigidez de nuca para poder identificar inicialmente la clínica del paciente. Posteriormente vamos a ver la progresión, los estados de nivel de conciencia, la disminución como tal, el estado mental, pueden estar en un estado de alteración psicomotriz y generan lógicamente la triada que es hipertensión, bradicardia y braipnea, ¿no? Bueno, en todo esto vamos a ver de que la valoración de la presión intracraniana, si bien es cierto, podemos sacarla con algunas fórmulas, se deben hacer a través de colocaciones de catéter PIC. ¿Listo? Esto lógicamente lo vamos a realizar en unidad cerrada de terapia intensiva y posteriormente, bueno, se le hace el procedimiento donde se va a introducir un introductor que va a atravesar la bóveda craneana y se va a colocar se va a enfatizar en una parte donde vamos a medir estas presiones y vamos a encontrar que las presiones endocranianas normales en el adulto es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando esto están aumentadas, bueno, lógicamente vamos a encontrar de que el paciente está cursando con la presión intracraniana y nos va a dar pie, sin duda alguna, para iniciar no solo el tratamiento con manitol y posteriormente ver la posibilidad de manejar estas presiones, incluso hasta llegar hasta una descompresión como tal. Una consulta, este catéter no favorece más infección de la meninge, Uh -uh. ¿no? Es estéril. No, porque esto es un procedimiento estéril que se hace con todo el equipo de asepsia y antisepsia para que no vaya a generar. Porque si no estamos seguros de que vamos a hacer un procedimiento invasivo a la bóveda craneana en el contexto de poder ayudar al paciente en esta situación, entonces no, ¿para qué hacerlo? Eso es un procedimiento totalmente estéril que se realiza y lógicamente se toman todas las pautas para esta situación. Sí, sí, ahora más adelante hay imágenes que vamos a hablar de esa parte, ¿listo? Bueno, en el contexto del pronóstico, tenemos que las meningitis producidas por Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis o Streptococcus del grupo B tienen mortalidad del 3 al 7%. Las producidas por Listeria monocitogenes del 15% y las debidas a Streptococcus pneumoniae en un 20%. ¿Qué quiere decir eso? De cada 10 pacientes por la Streptococcus pneumoniae, 2 se van a morir y una gran parte va a quedar con secuelas severas. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta siempre la disminución del nivel de conciencia en el momento del ingreso hospitalario aumenta la situación de secuelas severas neurológicas. La aparición de convulsiones en las primeras 24 horas del ingreso aumenta las secuelas neurológicas. Los signos de hipertensión intracraneal, sin duda alguna, son procesos bastante graves. Edades tempranas, como lactantes o mayores de 50 años, también pueden generar todas estas situaciones de complicaciones severas posteriores. Y la presencia de otros trastornos simultáneos como shock, necesidad de ventilación mecánica asistida o ambos factores a la vez, pues sin duda alguna son situaciones de gravedad que aumentan la modalidad y el score que se le hacen a estos Apaches. Recuerden siempre sacar el SOFA o sacar el Apache 2 y esto nos va a dar un índice de mortalidad bastante elevado. Entonces,
El retraso también del comienzo del tratamiento aumenta la mortalidad y aumenta sin duda alguna las secuelas si llegas a salir de la situación meningea. Bueno, eso en parte de lo que tiene que ver todo con la meningitis bacteriana aguda, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la meningitis viral aguda, la cual encontramos desde el punto de vista de un cuadro clínico. ¿Por qué siempre comenzamos con los cuadros clínicos? Porque es la aparición primaria de la patología en sí a nivel de la guardia externa, donde van a llegar estos pacientes con esta situación, ¿listo? Entonces, tenemos sin duda alguna la triada, ¿no? La cefalea, la fiebre, rigidez de nuca. Eh, Vamos a encontrar, bueno, el perfil inflamatorio asociado desde el líquido cefalorraquídeo en su momento, la cefalea del paciente, lógicamente todo esto ya en un contexto viral, que haya sido asociado a un proceso viral. Cefalea suele ser frontal o retroorbitaria, fotofobia, dolor a movimiento de los ojos. Mayor de los casos pueden presentar rigidez de nuca, que se pueden ser leves, no es una rigidez totalmente significativa, es algo leve. Dentro de las manifestaciones generales o síntomas generales, podemos encontrar malestar, mialgias, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea o combinados, ¿no? Neurológicamente presenta letargo leve o somnolencia. Estamos hablando de un Glasgow 12 hasta un Glasgow de 10, un Glasgow de 14 relativamente, que pueda estar presentando esta situación. Poco frecuente, alteraciones profundas de la conciencia como estupor, coma o confusión notable que podrían ser sugestivos de encefalitis. ¿Listo? Porque una cosa es que pueda generar o estar cursando una meningitis viral leve que pueda tener un tratamiento adecuado e incluso pueden llegar a tener tratamientos dirigidos fuera de la estancia intrahospitalaria, pero que a su vez estén con el seguimiento médico y el seguimiento oportuno y las condiciones adecuadas para que pueda continuar el tratamiento y salir, bueno, de esta situación, ¿no? Recordemos que los pacientes con meningitis, hasta que se compruebe lo contrario, son pacientes que se van a manejar en contexto de aislamiento, ¿listo? Y con todas las normas de bioseguridad por la parte médica y todo el servicio que esté atendiendo el paciente. Entonces, lo que es ya las convulsiones o signos neurológicos focalizados no son típicos de síntomas meningios virales, ya podrán estar asociados ya a un proceso mayor de una encefalitis o un proceso bacteriano. Entonces, hay que hacer, bueno, sin duda alguna, todos los métodos característicos diagnósticos. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que la meningitis viral no es más que una enfermedad de reporte, que no es de reporte obligado. Sin embargo, la incidencia es de 75.000 casos por año. El clima templado, perdón, hay un incremento sustancial durante los meses de verano y otoño como predominio estacional de las infecciones por enterovirus y arbovirus. Tenemos que la meningitis aguda, entre los gérmenes comunes, tenemos lo que es el enterovirus, ¿listo? El virus del herpes simple tipo 2, el virus transmitidor por artrópodos, el VIH, entre los menos comunes, tenemos el virus de la varicela zoster, el Epstein-Barr, el virus coriomeningitis linfocítica, y cuando ya esta meningitis aguda puede estar asociada a una encefalitis aguda, bueno, ya podríamos estar al frente de lo que es el herpes virus, listo, del tipo 1, el virus de la varicela zoster, también puede estar en contexto del Epstein-Barr, el de los artrópodos, listo, el virus de la Crotzi, el virus del Nilo del Occidente, que es el Nil Wells, y el de la encefalitis de San Luis, ¿no? Entre menos comunes tenemos, bueno, los otros que puedan generar esta situación, incluso los citomegalovirus, los enterovirus, asociados a, lógicamente, pacientes con inmunosupresión como SIDA, ¿no? Dentro del contexto del diagnóstico de laboratorio, las pruebas de laboratorio más importantes para el diagnóstico del examen es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El perfil típico consiste en una pleocitosis, la cual va a tener un recuento celular de 0 a 500 células por microlitro, ¿listo? De predominio linfocítico, sin duda alguna, y asociado lógicamente al virus por el virus del herpes simple o el virus de el Wells-Nils, que lo acabamos de decir, del Nilo de Colonia,
de la colonia, la presencia de hematíes puede indicar encefalitis por encefalitis hemorrágica asociada al virus herpes simple, o sea que también podríamos encontrar una punción lumbar y el líquido lumbar hemático, ¿no? Entonces eso nos da un indicio que pueda estar asociado ya a un virus en contexto de una encefalitis que pueda estar generando un contexto de una encefalitis hemorrágica. La ausencia de pleocitos no excluye el diagnóstico de encefalitis, ¿listo? Siempre es importante, pero en la gran mayoría de todos los cultivos del líquido cefalorraquídeo, perdón, de las tomas de los líquidos cefalorraquídeos, si bien es cierto, ahora más adelante vamos a encontrar que para el gol estándar, para poder definir o poder dar el diagnóstico directo de el proceso viral es a través de el PCR en líquido cefalorraquídeo dirigido al antígeno viral que vamos a buscar. ¿Listo? Entonces tenemos que ser Perdón, muy Doc, una específicos. pregunta. Usted Dígame. dijo que la ausencia de pleocitos no descarta la meningitis, pero yo tenía entendido que sí, que si no hay pleocitos, si no hay pleocitosis, se descarta, o eso es en bacteriana. Eso es en el proceso bacteriano, pero en el viral, Ok, recuerda que independientemente de que los pliocitos se encuentren a nivel bacteriano, bueno, nos va a ayudar y lógicamente vamos a tener en cuenta que si un proceso bacteriano, vamos a hacer todo el método sugestivo para dar con la bacteria dirigida en el contexto de los cultivos, ¿no? Pero en los procesos virales, si bien es cierto, puede o no haber pleocitosis, si bien es cierto, acá el cuadro dice pleocitosis de 0 a 500, o sea que podemos encontrar una pleocitosis de 0, células de microlitros, pero puede haber predominio linfocítico, pero no te descarta que el paciente no vaya a hacer un proceso de una encefalitis, ¿listo? Entonces, en el último escalón dice, la ausencia de pleocitos no excluye el diagnóstico de encefalitis. Recuerda que todos los procesos de encefalitis es cuando ya está avanzado el cuadro viral meningio, que ya va a comprometer mucho más la masa encefálica en sí y le va a generar la inflamación a nivel de el cerebro. Más sin perfecto, embargo, gracias. más sin embargo, hay otros parámetros, ¿listo? No solo nos vamos a quedar solo con los pleocitos, sino también vamos a encontrar o a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la proteinorraquia, la glucorraquia, la tinción gran, que sin duda alguna va a ser negativa, ya que estamos hablando de un contexto viral, y en este contexto vamos a tratar de dar el método diagnóstico. Entonces, la gran mayoría de todos los procesos virales vamos a encontrarlos en esta situación. Incluso, si bien es cierto, la ausencia de pliocitos no excluye el diagnóstico, cuando hacemos, ahora que vamos a hablar eh, virus por virus, vamos a encontrar el, la forma en cómo lo vamos a encontrar a nivel del examen del líquido cefalorraquídeo. Entonces es importante esto porque esto también nos va a definir ante qué proceso viral vamos a estar al frente. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vamos a encontrar una amplificación del ácido nucleico vírico y con la reacción de cadena de la polimerasa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el PCR del DNA o RNA específico del virus obtenido del rico cefalorraquídeo se ha vuelto el método diagnóstico más importante para las infecciones víricas en el sistema nervioso central, que es lo que en sí quiero que logremos captar la idea en contexto de esta parte, ¿no? Este es el método diagnóstico, la PCR, ¿listo? En líquido cefalorraquídeo dirigido al germen causal que estamos buscando, ¿listo? Las infecciones por enterovirus o el virus del herpes simple, la PCR es el método indicado. Los cultivos víricos, como lo había comentado, no tienen mucha especificidad, a diferencia de las meningitis bacterianas, que sí tiene una gran especificidad y un gran porcentaje como método diagnóstico. Y además, podemos encontrar que en el líquido cefalorraquídeo se pueden aislar virus específicos de la zona de la faringe, a nivel de las heces también, la sangre y la orina. Podemos encontrar también este tipo de estos estudios que nos van a decir si hay alguno de estos tipos de virus que se va a encontrar. Ejemplos, el enterovirus y el adenovirus pueden encontrarse en estudios de las heces fecales.
Los arbovirus, algunos y algunos enterovirus, y el virus virus monocito linfocítico, no recuerdo ahora bien el nombre, a ver si lo tengo, es que es bastante largo. Bueno, lo vamos a encontrar en la sangre. Y el virus de la paratoiditis y el virus del citomegalovirus en la orina también, ¿no? Sí, Yo tenía el virus de entendido la que, corionomeningitis linfocítica. yo Bueno, tenía entendido que el único que se encontraba en materia fecal era el de la polio. también hace parte del proceso. Incluso, ¿sabes qué? Hablando del contexto de la polio, no lo anexé porque hoy en día la parte del virus que está asociado a esto, que más adelante cuando hablamos del contexto de las vacunas, esto ya se ha dejado a un poco aparte de la situación actual del manejo, porque ya a nivel de las vacunas se ha logrado mitigar toda esta situación. Incluso hoy en día encontrar meningitis asociadas a rubiola, sarampión, ¿listo? Son ya casos extremadamente aislados. Pueden pasar, sí, incluso también meningitis asociados a situaciones con polio, también pueden estar, pero son casos extremadamente aislados que están ya totalmente casi descartados por las vacunas, ¿listo? Por eso no lo quise colocar acá porque sabía que en algún momento alguno podía preguntar en contexto de la polio, melitis, y lógicamente, bueno, la respuesta a esa pregunta es esto, porque ya las vacunas han mitigado considerablemente el porcentaje de que puedan estar asociados a este virus que puedan generar este tipo de meningitis. Bueno, dentro de los estudios serológicos, ahí me están cobrando. Los estudios serológicos encontramos como las inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, nos van a ser de ayuda como métodos diagnósticos en las fases agudas y de convalecencia, ¿no? Recordemos de que la IgG y la IgM son marcadores que nos van a ayudar como método proceso agudo y como proceso de ya de respuesta inmunológica que haya cursado, ¿no? Un proceso anterior dirigido. Bueno, pero se pueden pedir estas inmunoglobulinas, listo, a nivel del líquido cefalorraquídeo, incluso también séricas en sangre. Otros estudios de laboratorio que hay que tener en cuenta, la biometría hemática completa con recuentos diferenciales, en este caso neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, las pruebas de función hepáticas y renal, ahí bueno, el AR por la T, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, los electrolitos séricos hay que tenerlos en cuenta. Recuerden que hay algunos que te puedan causar los compromisos con legionela. Hay algunos compromisos con legionela que te causan hiponatremia y te pueden generar también situaciones neurológicas activas asociadas a un contexto meningio. Entonces es importante tener los electrolitos séricos dentro de parámetros. La glucosa, la cinina de creatina, la aldolosa, la amilasa y la lipasa, y bueno, que son todos estos marcadores de laboratorio que nos van a ayudar a simplificar el medio interno y a darnos buenas orientaciones de qué es lo que va a estar relativamente alterado en la patología actual que se venga presentando en contexto de una meningitis viral aguda. Los estudios de neuroimágenes no están indicados en casos no complicados, ¿listo? Pero deben de realizarse en alteraciones de la conciencia, convulsiones, signos o síntomas neurológicos focales o perfiles atípicos en el líquido cefalorraquídeo. ¡Oh, hace calor! Ah, se desconectó, disculpen el aire. Bueno, abramos un poquito porque sí, hace calorcito, compañeros. Bueno, entre los diagnósticos diferenciales de las meningitis virales, importante, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos estar al frente de un proceso viral, pero no descarta que podamos estar también asociado a algún proceso bacteriano dirigido. Entonces, las meningitis bacterianas no tratadas o con tratamiento parcial, hay que hacer un diagnóstico diferencial. Las etapas tempranas con meningitis causadas por hongos, micobacterias o treponema pallium, en contexto de la neurosífilis, como una meningitis subaguda, podemos estar al frente, así que hay que hacer un diagnóstico diferencial. La meningitis causada por agentes como micoplasma, listeria, especies de Brucella, especies de Coxsackia, especies de Leptospira y especies de Rickettsia, hay que hacerla. Está asociado a algunas meningitis
que más adelante hago una mención de este tipo de meningitis por artrópodos, incluso por ratones, ¿no? Infecciones por parameningias, meningitis neoplásicas, meningitis secundarias a enfermedades inflamatorias no infecciosas como meningitis por hipersensibilidad, lupus eritematoso sistémico, otras enfermedades reumáticas, sarcoidosis, entre otras. Las causas víricas específicas. Acá, bueno, traté de ser lo más breve, conciso en lo que va a generar cada una de estas entidades víricas asociadas a las meningitis, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con los enterovirus, tenemos que la causa más común en la meningitis, de la meningitis vírica es la enterovirus, va a estar presentada en el 75% de los casos que pueden identificarse en una causa específica. La PCR de la transcriptasa inversa del líquido cefalorraquídeo es el método diagnóstico, sensibilidad de mayor del 95% y una especificidad del 100%. Se va a presentar más comúnmente en verano. Por eso les dije que las meningitis virales son estacionarias, ¿no? Manifestaciones clínicas, fiebre de inicio súbito, cefalea, rigidez de nuca, asociada a vómitos, anorexia, diarrea, tos, faringitis y mialgia. Sin duda alguna, todas las meningitis van a presentar la triada y posteriormente todo el cuadro característico clínico, ¿no? Y en el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar pleocitos con predominio linfocítica de 100 a 1000 células por unidades en litro. Una glucosa normal y proteínas normal o ligeramente aumentadas. Cuando estamos al frente de un enterovirus, el líquido cefalorraquídeo nos va a dar de esta forma. Así que ya tenemos método diagnóstico asociado a este virus en contexto de el proceso físico-químico del líquido cefalorraquídeo. Los arbovirus, predominio en el verano y en el otoño, sospecha de meningitis más encefalitis, o sea, esta puede estar cursando con esto doble compromiso, meningio y encéfalo, asociados a epidemias del virus del Nile Wells, ¿listo? Las muertes con aves, premonitorio de enfermedades de seres humanos, las picaduras de garrapatas de Colorado, están asociadas al virus Powassan, que son ya situaciones que son aisladas, que se han venido presentando. Más adelante vamos a ver uno que otro ejemplo asociado a esto. La meningoencefalitis arbovírica, que va a estar asociada a pleocitos con predominio linfocitos, glucosa normal, proteínas normales o levemente aumentadas en el líquido cefalorraquídeo. Y el diagnóstico se va a realizar con la seroconversión del líquido cefalorraquídeo con IgM específica para este virus. Esta es la forma de diagnóstico de los arbovirus. Entonces, cuando uno trata de hacer un diagnóstico, porque voy a hacer un breve aquí en contexto de la situación diagnóstica, porque cuando uno hace un diagnóstico asociado a una meningitis viral, no solo tiene que pedir un solo parámetro, no. La idea es pedir todos los parámetros de todos los virus que hoy en día manejamos para hacer el descarte totalmente de todos y quedarnos con el positivo directamente. Entonces, por eso en las diapositivas les coloco la forma de diagnóstico de cada uno de ellos. Bueno, entonces la meningitis por el virus herpes simple tipo 2, que va a ocurrir en el 25% en mujeres y 11% en hombres al momento del episodio inicial. El 20% sufren ataque de meningitis, o sea, 2 de cada 10 van a estar asociados con meningitis. El diagnóstico de meningitis por el virus del herpes simple se establece por PCR para el virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo, método diagnóstico. Y el tipo 1, que se va a encontrar en el adulto, en el 90% están asociados a encefalitis. ¿Listo? Entonces, el tipo 2 va a estar asociado a un proceso meningio. Y el tipo 1, cuando encontramos el tipo 1, va a estar asociado a un proceso de encefalitis. El antecedente de lesiones genitales por el virus del herpes zóster son indicios de diagnóstico también, así que es importante tener en cuenta la revisión genital del paciente si tenemos la sospecha de que pueda estar asociado a este virus. Las infecciones por el virus de Epstein-Barr, la presencia de linfocitos atípicos en el líquido cefalorraquídeo y en sangre periférica sugiere infecciones por el virus de Epstein-Barr. La PCR en el líquido cefalorraquídeo es la prueba diagnóstica. La presencia de infección aguda se caracteriza por anticuerpos IgM, COXAI vírica
y anticuerpos contra antígenos tempranos y la ausencia de anticuerpos contra antígenos nucleares relacionados con el virus del Epstein-Barr. Entonces no solo hay que pedir la PCR en el líquido cefalorraquídeo para el virus del Epstein-Barr, sino aparte de eso, estos marcadores de anticuerpos que van a estar, uno va a estar presente y otros dos no. Entonces, la meningitis por el virus de inmunodeficiencia humana se debe sospecharse en todos los pacientes con meningitis vírica sin factores de riesgo conocidos o sospecha. O sea que o sí hay que pedirle una prueba de VIH al paciente. ¿Listo? Puede aparecer meningitis con pacientes con HIV en un 5 o un 10% en etapas avanzadas de la enfermedad. Son comunes cuando estos pacientes cursan con parálisis craneales. Podemos dar a entender o nos va a orientar a que pueda estar asociado a esto, así que con mucho más razón se le hace el descarte de VIH. Y se detecta en el genoma del VIH en la sangre y o líquido cefalorraquídeo. El virus de las paperas, que estamos hablando ya directamente de la paratoiditis, predominio a finales del invierno y principios de la primavera, prevalencia 3 en 1 en varones. Las vacunas disminuyeron el 95% de este tipo de meningitis. Puede cursar con orquitis o foritis, paratoiditis, pancreatitis o elevación de la lipasa y la amilasa sérica. El 30% de los pacientes presentan meningitis clínica. Ya cursado el cuadro, presenta inmunidad para toda la vida. ¿Listo? Y el diagnóstico se realiza por cultivo del líquido cefalorraquídeo, la detección de anticuerpos IgM a la seroconversión o PCR en líquido cefalorraquídeo dirigido para el virus de la paratoiditis. Y ya como última especificidad en contexto del virus de la coriomeningitis linfocítica, que también va a estar presente en este tipo de meningitis, se van a presentar a finales de otoño o en invierno o individuos con antecedentes de exposición a ratones caseros, que era lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Presentan lesiones cutáneas, infiltrados pulmonares, alopecia, paratoiditis, orquitis, miopericarditis. Los índices de laboratorio incluyen la presencia de leucopenia, trombocitopenia o pruebas de funciones hepáticas anormales. El diagnóstico se basa en estudios serológicos y cultivos del virus en el líquido cefalorraquídeo. Bueno, muy bien. En el tratamiento de las meningitis bacterianas, perdón, de las meningitis virales agudas, inicialmente es el control sintomático con analgésicos, antipiréticos, antieméticos, vigilar la volemia del paciente, los líquidos corporales y los electrolitos séricos. En meningitis, una buena respuesta inmunitaria pueden no requerir hospitalización, sin signos y síntomas focales, sin alteraciones del nivel de conciencia, y lo contrario, pues lógicamente pacientes con compromisos focales, compromiso del nivel de conciencia, bueno, estos vamos a tratar de manejarlos intrahospitalariamente, probablemente en un área cerrada y en contexto de aislamiento, porque pueden ser pacientes que puedan complicarse incluso con la internación y el tratamiento actual. Asegurar vigilancia médica y domiciliaria apropiada en contexto de pacientes que se externan con tratamiento posterior. Y el tratamiento inicial va a ser con aciclovir oral, que puede ser beneficioso en meningitis por el virus del herpes simple 1, 2, Epstein-Barr y varicela zoster. En los casos graves debemos recibir aciclovir endovenoso de 15 a 30 miligramos por kilo de peso día en 3 dosis y continuar con 800 miligramos vía oral 5 veces al día. Tenemos también la opción del fanciclovir, 500 miligramos cada 8 horas, valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por un tratamiento total de 7 a 14 días. Pacientes con meningitis por el virus de inmunodeficiencia humana debe recibir tratamiento con antirretrovirales. Y a tener en cuenta, las vacunas es un método eficaz para evitar el desarrollo meningio y otras complicaciones. ¿Listo? Esto quiere decir que desde que están las vacunas han disminuido lo que hemos comentado anteriormente, algunos otros tipos de meningitis que ya hoy en día son poco comunes, casi un estado de aislamiento total. El pronóstico en los adultos en cuanto a la recuperación completa de la meningitis vírica es buena. ¿Listo? Recuerden que el 80% son víricas. El porcentaje va a quedar, un porcentaje bajo va a quedar con cefalea persistente, leves trastornos mentales, incoordinación y generalidad que pueda estar presentada durante
semanas o meses. ¿Listo? Pero van a mejorar el cuadro posteriormente. Bueno, ya teniendo en cuenta cómo es un proceso meningio bacteriano, cómo es el comportamiento posterior y cuáles son los virus que vamos a tener en cuenta en contexto de una meningitis viral, ahora vamos a profundizar un poco más en contexto de lo que es ya una encefalitis, ¿no? Ya cuando hay un compromiso a nivel de la masa encefálica. Entonces, a diferencia de las meningitis, esto, bueno, la mayor parte del proceso va a ser un proceso infeccioso de la respuesta inflamatoria asociada o que se va a limitar a nivel meningio. En la encefalitis hay además afectación del parénquima cerebral, ¿listo? Muchos pacientes con encefalitis también sufren una meningitis asociada, meningoencefalitis, en algunos casos afectación de la médula espinal, como lo habíamos comentado anteriormente, e incluso de las raíces nerviosas, encefalomielitis o encefalomieloradiculitis. El cuadro clínico típico de lo anteriormente dicho, más sin embargo, acá ya vamos a ver un cuadro un poco más afianzado en contexto de los trastornos conductuales, el nivel de confusión del paciente, alteraciones del nivel de conciencia, que podemos encontrarlo incluso hasta un estado comatoso en el momento del ingreso, signos neurológicos focales o difusos, la atapsia, la afasia, la hemiparesia, reflejos tendinosos hiperactivos de respuestas plantares extensoras. Puede cursar además con alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, estado de psicótico franco, movimientos involuntarios como procesos convulsivos, lógicamente, mioclonías o temblores. En caso tal, afectaciones de los pares craneales, generando parálisis ocular, debilidad facial, afectación del eje hipotálamo-hipófisis, que puede comprometer la temperatura corporal, generar también un contexto de una diabetes insípida, incluso un síndrome de respuesta inadecuada de la hormona antidiurética. En el contexto del método diagnóstico de laboratorio, bueno, sin duda alguna, todo esto va a un proceso asociado. Si bien es cierto, hemos hablado ya del PCR en el líquido cefalorraquídeo, los cultivos, los hemocultivos e incluso podemos utilizar toda la parte serológica de las inmunoglobulinas. Acá, bueno, hay que tener en cuenta siempre y hacer el descarte de que el paciente no pueda estar presentando una presión intracraneal. O sea, estos pacientes con encefalitis, una de las complicaciones mayores y más predominantes es la hipertensión endocraniana, ¿listo? Entonces es muy importante porque si logramos detectar desde el punto de vista clínico con los signos de Cushing que el paciente cursa con presión intracraneal, no vamos a poder realizar la punción lumbar para poder extraer lo que es el líquido cefalorraquídeo porque generamos, pues sin duda alguna, un proceso iatrogénico mayor y pueda comprometer, bueno, sin duda alguna, la vida del paciente. Acá el perfil característico de la encefalitis, pleocitosis linfocítica, elevación ligera de la concentración de proteínas y cifras normales de glucosa. La pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo mayor a 5 células por microlitros. Se produce más del 95% de los pacientes con encefalitis vírica probada. La neutrofilia persistente en el líquido cefalorraquídeo debe ser sospecha de infección bacteriana. ¿Listo? Entonces encontramos neutrofilia a descartar procesos bacterianos dirigidos. En el 20% de estos pacientes encontramos eritrocitosis mayor a 500 por microlitro. El PCR sigue siendo el método de elección diagnóstica. El cultivo, el 95% son negativos, así que no se solicita. Pruebas serológicas, detecciones de antígenos, las mencionadas anteriormente. Y la biopsia solo está indicada cuando no hay un resultado favorable en todo lo que ya se ha solicitado y todo lo que se ha hecho, ¿listo? Entonces, pero realmente es poco, sí, se le hace una biopsia dirigida a la masa encefálica, sí. Pero no sé muy poco porque realmente si estamos al frente en contexto meningio y mandamos los marcadores adecuados, vamos a dar con el agente causal y posteriormente el tratamiento adecuado. O sea, avanzar mucho a biopsia, tendríamos que haber ya descartado todo lo que ya hemos hablado y todo lo que se ha dicho para identificar el método diagnóstico de la patología en curso.
No consulta. Esto es así porque generalmente las encefalitis son causadas por agentes virales y parasitarios en su mayoría, ¿verdad? O sea, las Sí, bacterias no causan tanta encefalitis. Las bacterias causan más meningitis y los ujú, virus y parásitos más encefalitis. sí, relativamente. Por eso el 80% de las meningitis son virales. ¿Ya? Ok. Entonces los procesos virales te van a llevar a procesos de encefalitis, ¿listo? Inflamación de la masa encefálica. Y te puedan generar todo esto. Y el otro 20% ya vas, pues sí, va a estar asociado a los procesos bacterianos, pero ojo, no quiere decir que un proceso de una meningitis bacteriana no te pueda llevar a un contexto de una encefalitis. No, ni hablar, pero por eso decía en la diapo anterior que los cultivos no son tan, los cultivos dan casi todos negativos y todo eso, porque obviamente no vas a tener bacterias, vas a tener solamente Exactamente, virus. porque realmente, exacto, estamos hablando de un virus y no de una bacteria. Perfecto. Bueno, Y si llega un paciente con alucinando, cambio de personalidad, estados psicóticos, ¿cómo sé yo si voy a un lado de neuro o psiquiatría? Porque no es como la meningitis que tienen los signos de maniobra semiológica. claro, no, es que es igual. A ver, cuando tú te quieres enfocar o comienzas o piensas de que el paciente puede o no cursar con una meningitis, vos tenés que tener en cuenta automáticamente la clínica inicial de la patología. ¿Listo? Ves la triada, Ujú, cefalea, fiebre, rigidez de nuca. ujú. Tiene esta triada, voy posteriormente a observar o a tratar de detectar otros signos característicos que me puedan decir a mí desde el punto de vista clínico, el paciente tiene una meningitis y que toda la alteración psicomotora o psicomotriz que pueda tener pueda estar asociada a la patología de una meningitis. Veo si el paciente cursa los signos característicos que es el Mussorgsky y el Karnitsky. Exacto. Sí, Karnitsky y el otro. Bueno, entonces la idea ¿cuál es? La idea es que tú en estos contextos de estos pacientes, si bien es cierto, puede que tengan alteraciones psicomotriz o que vengan con alguna alteración psiquiátrica o alguna enfermedad, lo primero que hay que descartar es, sin duda alguna, que tenga la clínica asociada a la patología. Porque si no tiene rigidez de nuca, el paciente, a pesar de estar con la alteración o la confusión o el trastorno de personalidad o cualquier otro proceso, entre comillas, psiquiátrico que pueda estar generando el paciente, a mí lo que me va a dar la pauta de que si es o no es un proceso meningio son la clínica del paciente. ¿Listo? La clínica es lo que impera en la atención primaria del método diagnóstico para dar un buen tratamiento. ¿Listo? Bueno. Claro, Doc, pero me parece que lo que a ella se refería es que la meningitis sí tiene una tríada clínica muy característica, pero quizás la encefalitis, al ser más difusa, al dar síntomas más inespecíficos como cefalea, como fiebre, en ese sentido ella se refería a cómo se diferencian. Pero creo No, lo que yo, pasa es que acá entiendo hacia dónde va la pregunta, pero a ver, acá hay que tener claro, para uno poder tener una encefalitis, tienes que haber cursado posteriormente con algún proceso meningio, porque la bacteria no va a ir directamente al cerebro, un ejemplo, o el parásito no va a ir al cerebro, o el virus no va a ir al cerebro sin antes haber pasado todas las barreras posteriores. Por eso cuando hablamos desde el punto de vista anatómico, lo que quise dar a interpretar con la primera diapositiva es que para que pueda el virus, la bacteria, el hongo o el parásito llegar al encéfalo, a la masa encefálica, Es una meningitis. tiene que haber cursado previamente con un proceso meningio. Incluso ahora que vayamos hablando más a fondo, avanzando un poco con la exposición, te vas a dar cuenta de que este tipo de meningitis subagudas asociados a un proceso bacteriano recurrente, un ejemplo, una tuberculosis, a un proceso meningio fúngico, son meningitis que son recurrentes a repetición o que ya han cursado anteriormente con el evento, han salido adelante, quedan con la predisposición de volver a cursar con estos procesos. O sea, no puedes tener una encefalitis si no estar asociada a un proceso meningio anterior. Porque el método, si bien es cierto, lo expliqué en el contexto de la fisiopatología, incluso
en la focalización vírica, hay un proceso primario que es colonización, invasión, evasión inmunitaria y posteriormente colonización ya del proceso a nivel del líquido cefalorraquídeo. O sea, recuerda que toda la cavidad o todo lo que está cubriendo la masa encefálica es una bóveda que no ingresa nada a menos que logre pasar estas barreras. Claro, O pero en puede su ser por una defecto, inoculación traumática, por o en ejemplo. su defecto, un traumatismo, tú mismo lo acabas de decir, o algún Y ahí proceso no pasa genético meninge. asociado. ¿Listo? Pero en una inoculación traumática no pasa meninge, porque si se rompe la calota y si se rompen las meninges y el virus ingresa directamente al encéfalo, te va a dar un Exactamente, proceso tú misma, encefálico. vuelvo y te lo reitero, tú misma lo Sí, acabas de decir, un proceso traumático te puede llevar a esto, sí, pero si no cursa el proceso traumático, tiene que pasar todo este escalonamiento o todo ok, este proceso posterior. ¿Listo? ok. Y si, por Bueno, ejemplo, yo constato aumento de la presión intracraniana y eso no me permite hacer la punción lumbar, ¿le tengo que hacer una craneotomía para bueno, vamos por parte, descomprimir? ya que estás atenta a la charla. ¿Cómo vas a identificar la presión, clínicamente la presión intracraniana? Si es una masa ocupante, lo puedo hacer por método de imágenes o si no, lo puedo hacer por un fondo de ojo. A ver, estamos hablando clínicamente. Esto es clínico. Ah, Primeramente es clínico. clínicamente, eh, Por la tríada. no, Por la triada de Cushing, ¿cierto? claro, Bueno, exactamente. Cuando estamos hablando de papiledema en contexto de un fondo de ojo, que vas a tener todo el equipo de órgano en la guardia, listo, lo vas a tener ahí a tu disposición porque vas a trabajar en un sitio adecuado por donde vas a tener estos recursos. Y aparte de eso, lógicamente vas a encontrar también los otros dos signos característicos, que es una respiración irregular del paciente y bradicardia, ¿no? sí, la HTA. Bueno, entonces tú vas a encontrar esta triada, que es triada característica de qué? De que el paciente puede que esté cursando una presión intracraneal. Ok, ¿Listo? Y acuérdate que las presiones intracraneales están asociadas también a disminución de el nivel de conciencia en algunos de los casos, casi siempre están alterados el nivel de conciencia del paciente, deterioro cognitivo del paciente y por ende vamos a darnos a entender de que el paciente puede estar cursando una presión intracraniana. Cuando el ok, paciente está con una presión intracraniana, la atención primaria no es una craniectomía. La atención primaria es lo que te comenté al principio. Manejo de la vía aérea. Tienes que salvar la vía aérea porque el aumento de la presión intracraniana te va a disminuir el funcionamiento multiorgánico, entre primariamente la vía aérea, porque si no respira se muere. Intubación orotraqueal. Colocación posterior del paciente en, eh, en semifowler de 35 a 45 grados, ¿listo? Para que las presiones no sean las mismas en todo el organismo, ¿listo? Para que disminuyan un poco las presiones en esta posición. Y posteriormente, ya teniendo la clínica y toda la triada y todo lo que hoy en día, todo lo que hemos hablado directamente, vamos a poder utilizar medicamentos que nos van a ayudar, como el malitol, para disminuir las presiones intracraneanas. Y lo otro es que podemos saber cuál es la presión a través de ciertas fórmulas que podemos utilizar. No, ahora no me pidas cuál es la fórmula, pues no la recuerdo, pero de todas maneras es algo que vamos a tener pendiente para que podamos saber. Y posteriormente a esto, ya un paciente con intubación orotraqueal tiene que estar bajo ya un contexto de un área cerrada para poder estar asociado a una ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, la indicación primaria no es, ya después que has hecho toda la intervención dirigida para salvaguardar la vida del paciente, el proceso primario no es la craniectomía, no, es la colocación de un catéter PIC.
Para eso, lógicamente, vas a estar en conjunto con la parte neuroquirúrgica o incluso el neurólogo, que también va a estar asociado, incluso el médico terapista también, si tiene los conocimientos de colocación de catéter PIC, se va a realizar. ¿Con qué finalidad? Para poder medir esta presión intracraniana que tú, desde el punto de vista clínico, estás tratando de diagnosticar, pero que lo vas a confirmar con el catéter PIC. Si la presión intracraniana está por encima de 20, estamos hablando y pueden llegar a tener presión intracraniana de 40, de 60, de 80, de 100. Y esto, bueno, sin duda alguna es una presión bastante grave para esta parte porque lo normal es de 12 a 20. Te vas a dar cuenta de que con esto confirmas no solo desde el punto de vista clínico la patología, sino que además desde la parte invasiva lo confirmas y por ende vas a dar un tratamiento adecuado en este contexto. ¿Te parece? Ok, entonces inicio tratamiento empírico, no es que le puedo tomar otra muestra que no sea de punción lumbar. No, lo que pasa es que si estás al frente de esto y Sí, realmente es así, porque lo acabaste de diagnosticar en contexto de lo que tiene que ver con la clínica del paciente y le haces la punción lumbar, ya sabes que vas a tener la complicación más grave de esto, que es herniación y en la posteriormente va. herniación. No, Exactamente. claro, por eso era mi duda. Si yo constato el aumento de la presión intracraniana, ¿cómo tomo la muestra de ese paciente para hacer el diagnóstico confirmatorio? No, tú le das el tratamiento inicial y mejoras primero la causa que pueda Perfecto, generar el agravante posterior y la muerte encefálica, ¿no? Ya cuando perfecto. esté en condiciones adecuadas, que ya se haya controlado la presión intracraneal, ahí sí vas a realizar realmente la punción lumbar para toma de muestra. O sea, esto es riesgo-beneficio. ¿Listo? Sí, sí, Tú sí. arriesgas el método primario de diagnóstico del paciente con el beneficio de generarle un mejor confort a esa masa encefálica que está bajo una presión intracraniana en contexto de una encefalitis y complicación mayor. Entonces, esto es un riesgo-beneficio, ¿listo? Se toman conductas y pautas adecuadas en base a la determinación que estás haciendo porque estás detectando un proceso mayor que puede llevar al paciente rápidamente a un proceso de muerte. ¿Te parece? Sí, gracias, Doc. Bueno, está bien. Bueno, en el contexto de neuroimágenes, tenemos, bueno, acá les muestro dos imágenes características, que es, bueno, la tomografía computarizada en áreas focales de poca absorción, efecto de masa y mayor contraste, ¿no? Eso es lo que vamos más o menos a observar a nivel de las tomografías computarizadas. Si bien es cierto, no es el método diagnóstico, las áreas focales es lo que vamos a, de poca absorción, efectos de masa y mayor contraste, es lo que vamos a encontrar en las tomografías como datos puntuales. En las resonancias magnéticas, cortes en FLAIR o T2 evidencian las zonas de mayor intensidad en señal. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, esta parte de acá es lo que vamos a nosotros a encontrar en estos cortes donde vamos a encontrar el compromiso de la encefalitis en este caso, ¿no? También podemos utilizar la electroencefalograma, la cual vamos a ver que hay presencia de actividad lenta o baja amplitud o unas ondas aplanadas que nos van a dar también criterios para saber que estamos al frente de una situación de una encefalitis. Tratamiento, manejo de la vía aérea, manejo en área cerrada, vigilancia de los signos vitales, presión arterial importante, en el peor de los casos la presión intracraneal, ¿no? La restricción de líquidos y más los líquidos con soluciones hipotónicas hay que tener en cuenta, control de la temperatura corporal. A estos pacientes hay que o sí darle antiepilépticos como manejo inicial porque son pacientes que están muy predispuestos a hacer eventos convulsivos, entonces esto lastimosamente agravaría mucho más el cuadro, por lo que toca sin duda alguna iniciar el tratamiento con anticonvulsivantes, ¿no? Control de la vía aérea por posible aspiración de secreciones. Van a venir posteriormente estos aumentos de secreciones, neumonías aspirativas.
úlceras por presión en decúbito a tener en cuenta, control de infección, trombosis venosa profunda, o sea que hay que darle un tratamiento tromboprofiláctico para que no nos vaya a realizar este paciente un tromboembolismo pulmonar. En pacientes con ya situaciones complejas como este, darle antivirales endovenosos por 14 días, con PCR positiva, reciben 7 días más adicionales, o sea que podemos ir hasta 21 días de antivirales endovenosos, seguido de una nueva PCR en el líquido cefalorraquídeo, y si este ya es algo estéril y está limpio, suspendemos el tratamiento. Si no, podría prolongarse un poco más. En el contexto secuelar, la incidencia de las secuelas de los pacientes que sobreviven a una encefalitis vírica son variables, ¿no? El 80% de los casos graves tienen secuelas neurológicas severas, o sea que van a quedar secuelados. 8 de cada 10 con encefalitis va a quedar secuelado. Las secuelas van a estar relacionadas con la edad y el nivel de conciencia del paciente, ¿listo? Lógicamente, como lo habíamos hablado, menores de 18 años o mayores de 50 años y que lleguen o no con un nivel de conciencia disminuido, va a generar secuelas. Los pacientes jóvenes mayores a 30 años con glaucoma mayor a 12 tienen buena evolución y secuelas leves, y los pacientes al contrario, adultos de 50 años con glaucoma menor a 8 tienen secuelas graves, ¿listo? Entonces, avanzamos un poco. En el contexto de las meningitis subagudas, hay que tener en cuenta acá también método diagnóstico desde el punto de vista imagenológico, resonancia magnética, corte Flare, ¿listo? Manifestaciones clínicas, y tener en cuenta que las meningitis subagudas son cuadros que puedan ser persistentes: cefalea, rigidez de nuca, febrícula, letargo en días o semanas, anormalidades de los pares craneales, sudoración nocturna. Etiología, acá es donde venimos en contexto de lo que tiene que ver ya con las encefalitis, perdón, las meningitis subagudas, que van a estar asociadas a procesos bacterianos en contexto de la tuberculosis, procesos fúngicos como el Newformans, que es el hongo más común que genera meningitis y encefalitis. Y desde el punto de vista de parásitos, tenemos el Treponema pallidum, ¿listo? Que esta va a estar asociado a la sífilis. Entonces, en la meningitis tuberculosa en los adultos, ya sabemos que la meningitis va a contagiarse por inhalación de las gotitas en aerosol secas que van a generar todo este proceso. Y se van a evidenciar en forma miliar en la resonancia magnética en el encéfalo, ¿listo? Entonces, miren cómo se evidencia acá cuando encontremos de pronto alguna imagen relacionada con signos y síntomas característicos y un cuadro clínico favorable para meningitis en contexto de un proceso tuberculoso. Recuerden de que esto es una situación recurrente, o sea, persistente, ¿no? Que ya es una meningitis subaguda, ya había cursado anteriormente, después posteriormente un paciente haya quedado con tuberculosis, o vaya a ser una reagudización del bacilo, y todo esto, bueno, sin duda alguna le puede también generar algún proceso posteriormente meningio, ¿no? En la evaluación del líquido cefalorraquídeo por tuberculosis meningia o miliar, y el algoritmo diagnóstico. Entonces acá, a tener en cuenta siempre la evaluación del líquido cefalorraquídeo al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Leucocitos, glucosa, proteínas a tener en cuenta, ¿no? Estas son las pautas que les dejo para tener en cuenta en cuanto tengamos en la parte fisicoquímica. Y el algoritmo meningio a nivel clínico de los pacientes, lógicamente esto nos va a ayudar a nosotros eh, a detectar si es que realmente la meningitis va a estar asociada a una meningitis tuberculosa o a una meningitis bacteriana aguda, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hacemos la escala, hacemos los scores, menor a 4,3, meningitis tuberculosa, ¿listo? O mayor a 4, meningitis bacteriana, mayor a 4, ¿listo? Puntos. Entonces, hacemos esta escala y con eso ya sabremos de que la meningitis no es tuberculosa, sino bacteriana. Pero, y aparte no se puede ver el líquido cefalorraquídeo, que en la tuberculosa es claro y en la bacteriana es turbio. Yo creo que en este contexto lo que pasa es que ante un proceso bacteriano, porque si bien es cierto, la tuberculosis también hablamos de una bacteria,
el aspecto siempre va, ante esta situación, va a ser turbio. ¿Listo? Y purulento. Porque, a ver, si el líquido cefalorraquídeo, el aspecto es claro, no estaríamos al frente de un proceso bacteriano. O sea, por lógica y deducción, pues el aspecto va a estar alterado. Acá lo que es... ¿Ah? Eh, ¿No sí. daba como un velo de novia o algo así que se le decía del líquido cefalorraquídeo? No era una total turbidez, pero tampoco era una total claridad. Mm. Sí. De todas maneras, yo creo que en este contexto, aunque el aspecto te dé turbio, o te dé semiturbio, o te dé claro, eh, dentro de los algoritmos no se han tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que realmente hoy en día marca la pauta de lo que si es o no un proceso bacteriano en contexto de un Streptococcus pneumoniae o un bacilo tuberculoso, son los algoritmos que hoy en día tenemos en cuenta. ¿Listo? Yo creo que Perfecto. si hubiera sido significativo el aspecto, si bien es cierto, es significativo el aspecto a nivel de lo que tiene que ver con las meningitis bacterianas agudas, no es significativo en las meningitis tuberculosas. Entonces, entre los parámetros que vas a tener en cuenta va a ser la edad del paciente, los leucocitos en sangre, la duración de la enfermedad, los recuentos de leucos en el líquido cefalorraquídeo, ¿listo? Y el porcentaje de neutrofilia que puedas encontrar en el líquido cefalorraquídeo, que es donde te va a dar los números dirigidos en ese contexto. Entonces, todas estas situaciones van a estar sin duda alguna asociadas a lo que es los leucocitos, la glucosa y la proteína, donde es lo que vas a tratar de determinar la estadificación actual en la que te encuentras y poder decir que es un tuberculoso o que tenga un proceso meningio o que realmente está cursando otro agente causal que no sea el bacilo. Ahora, lógicamente, cuando uno está al frente de todas estas situaciones que ya comienza a esclarecer el diagnóstico, ya atendiste el paciente, lo estabilizaste, lograste el proceso como tal. A ver, ¿esto qué pasó? Ya encontraste el proceso como tal, ya comienzas a esclarecer en conjunto con las escalas en dónde te encuentras parada y poder diagnosticar directamente el proceso, ¿no? Lógicamente, si un paciente que tiene un antecedente que haya tenido tuberculosis, pues lógicamente tienes que hacer la estadificación porque es lo que te va a ayudar a manejarte y a darle el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, en todo esto, en el concepto diagnóstico de meningitis, los últimos consensos, que son estos, las escalas, bueno, a tener en cuenta todo esto, no lo vamos a leer porque es bastante larguito y bueno, ya me están pidiendo la sala. De todas maneras, vamos a avanzar. El tratamiento de la tuberculosis meningia, vamos a tener en cuenta todos los medicamentos dirigidos que hoy en día se utilizan para la tuberculosis. ¿Listo? En la meningitis micótica, a tener en cuenta el cuadro clínico, fiebre, tos, dolor retroesternal, producción de esputo. Ya sabemos que se va a contagiar a través también de esporas de hongos que viajan por el aire. Estas son imágenes causantes de meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans y virus que van a estar asociados como el virus del herpes simple. Entonces acá les dejo estas imágenes características para observarlas y después mirar más adelante si logran o no tener algún caso en su diario y su práctica médica. Tratamientos con la anfotericina B, incluso puede estar asociado a fluconazol en contextos de tratamientos antifúngicos, ¿no? Y en pacientes inmunocomprometidos, tratamientos indefinidos. En las meningitis sifílicas, que es donde ya está asociado al treponema pallidum, que es el agente causal primario, vamos a encontrarlo de esta forma, donde ya podemos observar, miren cómo se ven ya las lesiones que genera la meningitis asociada al treponema pallidum. ¿Listo? Importante tener en cuenta que que sabemos que una enfermedad de transmisión sexual y que este paciente pueda tener el chancro, ¿no? Que es indoloro, pero hay que investigar esta parte. Tratamiento con penicilinas, tratamiento de larga duración relativamente,
hacer controles dirigidos en esta parte hasta lograr la esterilidad del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Controles de 6, incluso cada 6 meses por 2 años, porque puede haber reactivación del proceso. En la encefalitis crónica tenemos lo que es ya la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Miren acá la imagen esta que les muestro acá abajo, cómo va la progresión relativamente casi de 1 año, cómo va empeorando el cuadro. Ya estos son procesos ya crónicos, pacientes que han cursado anteriormente procesos de encefalitis o han hecho meningitis, son procesos ya avanzados, ¿no? En este caso se presenta en un contexto relativamente estéril, va a dar un cuadro sintomático y clínico muy característico de las anteriores, con algunos otros puntos claves que te los dejo acá, escritos. Tenemos la panencefalitis esclerosante subaguda, que ya esta va a estar asociada ya a un proceso infeccioso. La anterior es totalmente estéril, esta ya es un proceso infeccioso. Te muestro acá las imágenes para que veas algo, identificarlas. Y tenemos las panencefalitis progresivas por rubiola, que estos son casos relativamente ya totalmente aislados que puedan presentarse en pacientes con proceso congénito de rubiola o que no hayan cursado con la vacunación en la niñez de la rubiola y puedan cursar con este tipo de situaciones. O sea, son situaciones que se pueden presentar, pero son extremadamente aisladas. La verdad, el que tenga un caso de estos está totalmente bendecido en la medicina porque no se ve. Bueno, y ya para culminar, acá les dejo un algoritmo de manejo de qué es lo que se debe hacer apenas identificamos un paciente con cefalea, fiebre y rigidez de nuca. ¿Listo? Todo el manejo y todo lo que se debe hacer desde el inicio, mirar desde el punto de vista bacteriano, clínico, pasar por el contexto viral, si hay compromiso o no, o agravante en el contexto de una encefalitis, o que pueda estar asociado a algún proceso subagudo, meningio, ¿listo? O si realmente el paciente ya ha cursado con todo esto y lo que tiene es una meningitis crónica. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, Doc. gracias, que estén muy bien todos. ¿Podemos pedirle la Igualmente. diapositiva? Sí, claro, se las paso a Francis y él se las pasa a ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy buena clase. No, gracias, Doc. Gracias. Chao, gracias. ¿Cómo ha sido otra vez? A ver, dejar de compartir.